Vamos a enlazarnos con el economista Jorge González Izquierdo, que nos da una alerta. Ya no es alerta, pues ya estamos con el tema encima. Estamos en recesión. Ya estamos ahí, señor director, con el economista González Izquierdo. A ver, ¿cómo está? Buenas noches, economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted siempre por la disposición. A ver, ¿en qué momento estamos? ¿Ya estamos en recesión? ¿Estamos en meseta? ¿Estamos en bajada? ¿Cuál es la correlación virus-economía en este momento, doctor González Izquierdo? Mire, la recesión económica se define de dos formas. En la ciencia económica se define de dos formas. Se dice, una economía o un país, ¿no?, entró en recesión económica cuando, primero, tiene 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Consecutivos de crecimiento negativo, ya está en recesión. Correcto. O, segundo, cuando tiene un desplome muy fuerte en el corto plazo del empleo. Una de las dos o los dos criterios te definen recesión. ¿Qué está pasando hoy día en la economía peruana? Según cifras del INEI, el primer trimestre la economía peruana creció menos 3.2, o sea, está en rojo. Y el segundo trimestre, que es abril, mayo y junio, donde abril hemos tenido cuarentena completa, mayo cuarentena completa y en junio cuarentena parcial, es seguro que el segundo trimestre todavía va a ser más negativo que el primero. Yo estoy estimando que en el segundo trimestre la economía va a crecer alrededor de menos 30%. Entonces, técnicamente, por ese criterio de 2 trimestres consecutivos, ya estamos en recesión. Y por el otro criterio, que es un desplome del empleo en muy corto plazo, que se está produciendo, ya también refuerza la conclusión que el día de hoy ya la economía peruana está experimentando una recesión bien fuerte, ¿no? Ahora bien, sí. ¿Cuál es la relación con el virus? Miren, el coronavirus, a diferencia, por ejemplo, del fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño del año 82 nos hizo que la economía peruana creciera, ¿saben cuánto? Menos 12% en todo el año. Algo de repente similar a este año. Pero el fenómeno del Niño lo provoca porque destruye el aparato productivo, destruye el agro, destruye carreteras, destruye puentes, destruye minas, hace que se vaya la anchoveta, es decir, le hace daño físico al aparato productivo. Y como consecuencia de eso la economía se resiente. El coronavirus no hace daño físico al aparato productivo porque no destruye campos, no destruye carreteras, no destruye puentes, no. Entonces, ¿de dónde viene el daño que hace el coronavirus? De las medidas que una sociedad toma para defenderse de la pandemia. Cuarentena, distanciamiento social, cierre de fronteras, como consecuencia de esas medidas que la sociedad toma para defenderme de la pandemia, es que la economía cae, ¿no? Es diferente. Entonces, la relación con el virus, del coronavirus, es indirecta. Es correcto. Como la economía está en recesión, no porque el coronavirus haya destruido parte del aparato productivo, no. Sino que la sociedad, para defenderse de la pandemia, hizo cuarentena, por ejemplo, y cerró fábricas, cerró casas de los trabajadores y como consecuencia de eso se cayó la producción, pues, ¿no? Okay. A ver. Bien clarito, para que no le queden dudas a nadie. Correcto. Entonces, uno, efecto de recesión de la economía por la paralización de la economía, valga la redundancia. Y segundo, usted ha sido ministro de Trabajo, pérdida de 1.2 millones de empleos. Y acá estamos hablando de empleos formales. ¿Sí, correcto? ¿O también están los informales? No, mire, a mí me gusta hablar con cifras oficiales. A ver, por favor. Sí. Según el INEI, en el trimestre febrero, marzo, abril, mete abril, que es un mes íntegro de cuarentena. Febrero, marzo, abril. En este trimestre
solamente ha dado cifras para Lima, no para el Perú, Correcto. sino solo para Lima. Y ha dicho que el empleo adecuado, que es lo que queremos que haya, ¿no? El empleo adecuado cayó en menos 30%. Solo en el mes, en este trimestre de febrero, marzo, abril, menos 30%. Y en términos absolutos, 940.000 trabajadores. 940.000 solo Lima. Imagínense ustedes estos cuando son esto se lleva. formales, estos son formales, ¿cierto? Claro, de empleo adecuado lo llama el INE. Y claro, es el empleo que está protegido por la ley, estás en planilla, tienes tu seguro social, tienes tu gratis. Esto es una desgracia, porque, o sea, no estamos en Lima. ¿Cuánto es la clase trabajadora? ¿Cuántos son el 25% de trabajadores formales en este momento en Lima? Entonces, bueno, en Lima no sé, pero a nivel nacional, los trabajadores formales son 3 millones, formales, digamos, privados, 3.600.000. Si metemos sector público, 1.400.000, en total 5 millones de trabajadores públicos y privados serían formales de 17 millones. Ok, de entonces, 17 más o menos, Lima debe ser el 30% o 40% de trabajadores formales, es decir, por lo menos 2 millones. Usted me está diciendo que el 50% de trabajadores limeños, a grosso modo, habrían perdido su trabajo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo solamente me rijo por las cifras del INEI. En Lima, en ocupación, como se le llama, debidamente ocupados, 940.000 perdieron su trabajo, ¿no? Correcto, ahora, ¿qué porcentaje? No tengo las cifras para Lima, por lo tanto, yo no usted puedo es una persona rigurosa. Usted es una persona rigurosa, lo entiendo. Lo conozco a nivel nacional, sí, pero no solo para Lima. Entiendo. Hay que ser rigurosos con respecto a los números para no generar alerta. Sí, dígame. Sí, claro. Ahora, lo otro es... Miren, ¿saben lo que está pasando a nivel mundial? Que la economía se está uniendo con la salud, la ciencia económica con la ciencia de la salud, y están generando modelos híbridos, o sea, modelos conjuntos, que tratan de medir, por ejemplo, cuándo o bajo qué condiciones se deben de reabrir una economía, pero considerando factores de salud con factores económicos, los dos juntitos. Y esos modelos, que son los que se usan en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, etc., ya hay economistas peruanos que lo han aplicado acá en Perú. Lo han amoldado, lo han ajustado a la realidad peruana y lo han aplicado. Y uno de esos modelos que he visto, he tenido oportunidad de ver, ¿sabe las conclusiones de uno de esos modelos? Es la siguiente. Para reabrir la economía, aunque sea gradualmente, que es lo que intenta hacer el gobierno a partir del lunes 25, ¿no? Reabrir la economía, aunque sea gradualmente, en su primera fase, que él llama, muy bien. Luego en junio la segunda y así. Se deben cumplir las siguientes características que arrojan estos modelos conjuntos de salud con economía juntos. Hay un factor, amigos, que se llama R mayúscula. R mayúscula. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Oye, ¿qué estás hablando, González Izquierdo? El R mayúscula me dice, ¿no? Si alguien se infecta de coronavirus, ¿a cuántos puede infectar? De repente una persona se infectó de coronavirus y a su vez puede infectar a una persona más, a 2, a 3, a 4, a 5. R te mide eso. Y te dice que cuando R es mayor a 1, o sea, un infectado que pueda infectar a 1, 2, 3, 4, o sea, cuando R es mayor a 1, es bien problemático abrir la economía. ¿Por qué? Porque vas a lanzar a la calle a miles de trabajadores, de gente que estaba enclaustrada en su casa. Y con esa tasa de contagio, con R mayor a 1, es probable que esto, digamos, el contagio aumente. Primera condición.
Y segunda condición es que si abres la economía, el número de testeo que hagas, el número de pruebas para ver quién tiene y quién no tiene coronavirus, tiene que crecer sustancialmente. Te dicen, por ejemplo, 100.000 pruebas diarias. Por ejemplo, te ponen, ¿no? Muy bien. Vamos a aplicar esos criterios. Y el tercer criterio es este, que durante 14 días seguidos, la tasa de infección y la tasa de mortalidad baje durante 14 días seguidos. Muy bien, 3 criterios. Muy bien. Vamos a aplicarlo en la realidad peruana. Sí, por supuesto. Según este estudio, el R en el Perú hoy día es mayor que 1. Mayor que 1. Lo ideal fuera menor a 1. No, no es menor a 1 en el Perú hoy día. Todavía. Es mayor que 1. ¿Ya? Segundo, se están haciendo 20.000 pruebas diarias que se considera para efectos de reabrir la economía con un R mayor que 1 se le considera insuficiente. Tiene que crecer mucho más el número de pruebas para detectar quién tiene y quién no tiene coronavirus. ¿No? Entonces, el número de pruebas actuales de 20.000 es claramente insuficiente. Y tercero, no se ve que día a día, durante 14 días, esté bajando la tasa de infección y la tasa de mortalidad. Más bien, está subiendo la tasa de infección y la tasa de mortalidad. Entonces, los 3 criterios que se dan, entre otros, ¿no? Pero estos son los principales, no se estarían cumpliendo. Por lo tanto, es riesgoso abrir la economía hoy día, levantar la cuarentena y lanzar a la calle a miles de seres humanos, ¿no? A lo largo y ancho del Perú. Es riesgoso. Correcto, sí, pues hace 2 semanas aproximadamente el presidente de la República había dicho de que ya estábamos en un R de igual a 0.99, pero no era tan cierto. O sea, esto, como usted dice, es una evaluación que se tiene que hacer durante el periodo de 14 días, en el cual el virus se desarrolla en un organismo y, bueno, ese impacto, ese golpe o ese martillo que se había hablado todavía no ha hecho el aplanamiento de la curva de la manera que se desea, ¿no? Bueno, ese es una... La información que yo he visto de este estudio aplicado al Perú es que el R es mayor a 1. Así es. Bueno, y además que cada región también tiene una realidad diferente, ¿no? No, economista, esto tiene una realidad diferente. Por ejemplo, Iquitos, el R debe ser bien alto. Altísimo, Iquitos, por ejemplo, ¿no? Piura también es una región toda la costa norte, ¿no? Que va con la idiosincrasia también de nuestro pueblo, ¿no? O sea, los norteños, nuestros amigos de la selva, nuestros compatriotas de la selva, la idiosincrasia pues es más sociable, más amiguera, ¿no? El hombre del Ande, el hombre del sur del Perú, tiene una forma de socializar diferente y bueno, no es que sea mala o buena una o la otra, sino que para efectos de ello, quienes han acatado más o han acatado menos, bueno, se ha desarrollado más el brote en algunas zonas, ¿no? Otra pregunta. Ejemplo, sí, mira, por favor. Ayacucho es una región donde es bien bajo el tema de la infección del coronavirus. Apurímac también, ¿no? Bueno, en sí la sierra, Pasco también tiene indicadores bastante bajos. Economista, el Perú, gracias a Dios, gracias a una estabilidad económica, y ahí yo le puedo reconocer a Julio Velarde, a pesar que no se bajó el sueldo, pero le reconozco que es un buen banquero, que hemos tenido unas reservas internacionales para soportar el golpe económico de lo que significa esta situación, esta emergencia. Si nos puede graficar cuál es la situación. Primero, explicar qué son las reservas internacionales netas, que le pregunté acá a algunos de nuestros amigos periodistas, le estaba explicando, y no lo entienden muy bien. Hay que explicarle a la gente qué cosas son las reservas internacionales
¿Qué es lo que el Perú tiene en este momento comparado a la región y por qué por lo menos podemos soportar esta situación? Y de ahí ya vamos a la evaluación si esto se ha distribuido bien, se ha distribuido mal, se está haciendo lento o no está generando el impacto que se quiere. Miren, hasta febrero, la situación de la economía peruana era saludable. Por ejemplo, cuando uno dice si una economía es saludable o no, se analiza básicamente tres cosas. Primero, la situación fiscal. O sea, si estás así con el déficit fiscal, déficit es cuando, por ejemplo, una persona gana 1.000 soles y gasta 5.000. Entonces, ¿cómo puedo gastar 5.000 si gano 1.000? Me tengo que endeudar, pues, por 4.000, pues, si no, ¿cómo gasto 5.000 si gano 1.000? Me endeudo, pues. Entonces, los gobiernos, que son mal portados, gastan mucho más de sus ingresos y se tienen que endeudar y hacen crecer la deuda pública. Entonces, la situación fiscal en el Perú era una situación relativamente manejable, tranquila, ¿no? La deuda pública sobre el PBI, que así se mide, ¿no? Estaba en un nivel totalmente, digamos, positivo, ¿no? La deuda, o sea, la deuda tanto en soles como en dólares respecto al PBI, la deuda bruta, ¿no? Estaba debajo de 30%, estaba en 23, 24%, o sea, algo totalmente tranquilo, ¿no? No había problema de deuda en el Perú, ni externa ni interna. El déficit fiscal era chiquito, un poco mayor al 1%, o sea, en la parte fiscal, y además el gobierno tenía su guardadito fiscal bien interesante, equivalente al 5% del PBI. O sea, la parte fiscal hasta febrero, tranquilo. En la parte monetaria, la inflación alrededor de 2%, no había problema de inflación. El valor del dólar, el tipo de cambio subía, bajaba, pero en cierto rango, no había esas disparadas hacia arriba o caídas abruptas tampoco, ¿no? La inflación en términos, digamos, anuales estaba perfectamente manejable, alrededor de 2, el tipo de cambio, el precio del dólar no era una culebra o una cosa así, no, era más o menos estable, su subida, su bajada, pero por ahí, ¿no? Entonces, y además teníamos unas reservas internacionales netas que hoy día llegan a 74.000 millones de dólares corrientes. 74.000 millones, que equivale a un poco más del 30% del PBI peruano, o sea, las reservas internacionales netas pesan. De las cuales la posición de cambio, es decir, la plata en el bolsillo del BCR son 44.000 millones de dólares, que el BCR en algún momento de emergencia, por ejemplo, para soportar un ataque especulativo del extranjero contra el valor del dólar acá, puede sacar de su bolsillo y tranquilamente tranquilizarlo, ¿no? Ahora, las reservas internacionales netas están en moneda extranjera, en el caso peruano, fundamentalmente en dólares. Principalmente en dólares, no únicamente, pero principalmente en dólares. Un poco en oro, un poco en plata, un poco en otras monedas fuertes, pero principalmente en dólares. Pero esas reservas no son del Banco Central, no. El Banco Central las administra, pero las reservas tienen 3 dueños. ¿Cómo? 3 dueños, González Izquierdo, sí. Los 74.000 millones de dólares tienen 3 dueños. Oye, ¿cuáles son? Primero, nosotros, los privados, familias, personas y empresas. Cada vez que uno de ustedes va y deposita 20 dolaritos en su cuenta de ahorro en un banco, deposita 20 dolaritos porque estás ahorrando en dólares, y vas y depositas un billetito de 20 dolaritos en tu cuenta de ahorros, unos cuantos dolaritos de esos 20 se van a formar parte de las reservas internacionales netas. Se llama encaje. Entonces, parte de las reservas internacionales netas son propiedad del sector privado, empresas, personas. Bien clarito, ¿eh? Segundo,
El otro dueño es el Banco Central de Reserva, que digo tiene 44.000 millones de dólares. Es el principal dueño ahora. Y en tercer lugar el gobierno, el sector público en general. Entonces son tres dueños. No es que como mucha gente dice, oye, esas reservas tráelas acá, que el gobierno decida. No. El gobierno del señor Vizcarra, él tiene un poquito nomás de las reservas. El otro dueño es el sector privado y el dueño mayor es el Banco Central de Reserva, que es autónomo. Entonces el gobierno podría usar este poquito, no la totalidad. A menos que se meta pues un golpe militar, borre la Constitución y haga lo que le da la gana. Bueno, ahí hace lo que le da la gana, ¿no? Pero manteniendo la constitucionalidad y la independencia de las instituciones no lo puede hacer. Por eso es que el gobierno emite bonos para poder financiar una parte, porque no puede disponer de la reserva, porque eso es lo que le da la solidez al sistema financiero. Esa es su forma de endeudarse, de conseguir plata para gastar, ¿no? Pero eso no forma parte de la reserva. Y para terminar, el tema de la distribución. A ver, el tema es que... Vamos. Oye, González Izquierdo, ¿y dónde están las reservas? No la veo. En el extranjero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No están en el Perú? No. ¿Qué cosa me estás diciendo, González Izquierdo? ¿Y por qué están en el extranjero esas reservas? ¿Por qué no están acá en el Perú? Hay políticos, y ahora en la campaña presidencial que se viene, ahorita nomás, vamos a escuchar a más de un político que va a decir esto y se van a acordar de esta noche. Se van a acordar de González Izquierdo. Un político candidato a la presidencia va a decir, si me eligen, yo voy a traer esas reservas para hacer hospitales, escuelas, carreteras, acá en el Perú. Y la gente va a aplaudir porque le gusta escuchar eso. Pero no lo va a poder hacer. Ya les he dicho, ya el gobierno solamente es propietario de este poquito, ¿no? Pero, ¿por qué están afuera? No están acá. Acá no están. Oye, ¿y por qué están afuera? Porque las reservas tienen otro fin. Las reservas internacionales netas, su fin no es que el gobierno se las gaste, no es que el Banco Central se las gaste. Por ejemplo, es demostrarle al mundo que el Perú tiene espaldas anchas en un caso de crisis, tiene las reservas para salir a afrontar esa crisis y dar seguridad. Y afuera están invertidos en activos de muchísima seguridad y por consiguiente de poquísima rentabilidad, ¿no? Porque ustedes saben que hay un principio de finanzas que dice, ¿no? Más seguro, menos rentabilidad, más riesgoso, más rentabilidad, pero no puedes jugarte con las reservas porque no es tu plata, pues. Entonces lo inviertes en activos muy seguros, pero de baja rentabilidad. Correcto. Y están afuera. Correcto. Entonces, no se los puede traer porque, te digo, acuérdense, son tres dueños. El gobierno no es dueño del 100% de esas reservas, señores. Correcto. Y tienen otro fin, que no es venir a construir escuelas o hacer carreteras, no. Ese no es el fin de las reservas internacionales netas. Ok, economista Jorge González Izquierdo, en la próxima clase que me dé, porque hoy día me da una clase, voy a ser un alumno pesado, y sí voy a incidir en bastantes preguntas pesadas, pero yo sé que usted lo va a responder con mucha amabilidad, porque hay muchos temas. El reactiva... Siempre y cuando lo sepa, porque yo no pretendo ser un sabelotodo. Por supuesto. Ni tampoco lo deseo ser. Yo sí, pero es importante... un poquito nomás y lo que no sé, de frente lo digo y sin vergüenza digo eso no sea. Pero es importante la reflexión, ¿no? O sea, al final podemos o no saberlo, sí, pero lo importante es la reflexión, y en la reflexión es cuando vamos buscando precisamente esas salidas. El tema del reactiva, el tema del impacto de los bonos, el tema de la demora de la entrega de bonos, ¿por qué se opone, por ejemplo, al tema de las AFPs si el consumo mejoraría el PBI y reactiva la economía? Muchas preguntas ahí que tenemos en el tintero. Por ejemplo, una cosa muy concreta que ha llamado la atención a mucha gente, pero estoy seguro que no tiene la menor idea, cuando el Banco Central hace pocos días salió y dijo, le voy a comprar los dólares a las AFPs. Oye, la gente dirá, ¿qué cosa? ¿Y por qué el Banco Central tiene que meterse a comprarle dólares a las AFPs? A raíz de esta
de esto del 25%, ¿no? De la ley esta de que la gente está para retirar su 25%. El Banco Central salió y dijo, yo le compro a las AFP los dólares. Y la gente dirá, oye, ¿qué tiene que meterse el Banco Central en esta cuestión? Ya están ayudando a los ricos de las AFPs ahí. Este no es su entierro. Sí. Si me permites un par de minutos, lo voy a explicar facilito. Por supuesto. Miren, lo voy a poner así. No es así, pero lo voy a poner para que se entienda. Yo mañana voy y toco a la puerta de una AFP. Y le digo, ¿sabes qué cosa? Yo quiero retirar 10.000 solcitos. Ya. Pero yo quiero billete, ¿ah? González Izquierdo le va a pedir a la AFP billete, 10.000 soles, billete, ya. Pero la AFP no tiene el billete. Lo que tiene es activo, todo el dinero está invertido en activos. Dentro del Perú, 52%, y fuera del Perú, 48%, del total de activos. Entonces, por ejemplo, si está fuera en el extranjero y vende algunos activos, ¿no? Le van a pagar en dólares, pues. Porque en el extranjero no te pagan en soles, te pagan en dólares. Entonces, las AFP se van a traer esos dólares al Perú, pero van a querer soles, porque González Izquierdo le está pidiendo soles, no dólares. Entonces, las AFP, como han vendido los activos en el extranjero, traen los dólares y van a intentar cambiarlos a soles. Entonces, es como si trajeran un montón de dólares y lo echaran al mercado cambiario para cambiarlo a soles y tener los soles para pagarle a González Izquierdo sus 10.000 soles. Pero cuando echan los dólares que vienen del extranjero, ellos lo están trayendo, no es que les han pagado por la venta que han hecho de activos, los tiran al mercado nacional, la cantidad de dólares comienza a crecer en la economía peruana en ese momento. ¿Y qué comienza a abundar? ¿Y qué le pasa al precio de algo que abunda, amigos? Baja, ¿o no? Entonces, con esa medida, harían caer el precio del dólar fuertemente y eso traería problemas a la economía. Entonces, el Banco Central le dice a la AFP, y para evitar que agarres tu cargamento de dólares y panangán lo tires al mercado cambiario y hagas caer, derrumbar el precio del dólar en el muy corto plazo, yo te los compro, yo te doy los soles y tú le vas a pagar a González Izquierdo y el mercado cambiario no sufre nada. Se estabiliza. ¿Me están entendiendo? Esa es la razón por la que el BCR entró y dijo, yo te compro tus dólares para no provocar problemas económicos innecesarios al país. Correcto, correcto. Bueno, muchísimas gracias. Si yo he aprendido, le aseguro que todos los que nos están siguiendo han aprendido. Así que la próxima clase, profesor González Izquierdo va a tener un alumno pesado, pesado. Si no, pregúntele a Waldo Mendoza, que era recontra pesado ahí en las clases. Listo. Muchísimas gracias, economista Jorge González Izquierdo. Muy buenas noches.